Una vez que ya sabemos qué es una persona moral, ha llegado el momento de conocer los regímenes fiscales que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas morales. Todas las personas, tanto físicas como morales, que pagan el impuesto sobre la renta, deben tributar en el régimen fiscal que corresponda, dependiendo de la actividad económica que realicen o de los ingresos que perciban. En este caso vamos a abordar los regímenes fiscales de las personas morales. Cada régimen debe cumplir con determinados requisitos, ya que tienen un tratamiento fiscal diferente, y hay obligaciones fiscales para cada tipo de régimen. Comencemos definiendo al régimen fiscal. El régimen fiscal es el conjunto de derechos y obligaciones a los que se hace acreedor tanto una persona física como una persona moral a partir de desempeñar una actividad económica específica. Cada régimen tiene sus características y tanto una persona física como una persona moral puede ubicarse en alguno de ellos dependiendo de las actividades que realicen y también de los ingresos que perciban en determinado tiempo. Para el caso de personas morales, el impuesto sobre la renta establece los siguientes regímenes fiscales. Tenemos como primero al régimen general de ley. Puede decirse que este régimen es el más común y pueden tributar bajo este régimen todas las sociedades con fines lucrativos, tales como las mercantiles, las civiles, las arrendadoras financieras, las instituciones de crédito, seguros y fianzas, así como organismos con facultades autónomas que comercialicen bienes o servicios, entre otras. Este es el régimen más común y no tiene limitaciones en la realización de actividades ni de ingresos. Más adelante vamos a ahondar en este primer régimen. Como segundo tenemos al régimen opcional para grupos de sociedades. El artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que el grupo de sociedades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 60 para ser considerados como integradora e integradas podrán solicitar autorización para aplicar este régimen opcional. El artículo 60 establece que se consideran sociedades integradoras las que reúnan los siguientes requisitos. Primera, que se trate de una sociedad residente en México. Segunda, que sea propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades integradas. Tercera, que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. El artículo 61 establece que se consideran sociedades integradas aquellas en las cuales más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas, de una sociedad integradora. El artículo 62 establece quienes no tendrán el carácter de integradora o de integradas y el artículo 64 establece cómo van a determinar este grupo de sociedades el impuesto sobre la renta que deberán enterar. El siguiente es el régimen de los coordinados. El artículo 72 de la misma ley establece que se consideran coordinados a las personas morales que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen exclusivamente actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o complementarias a dichas actividades y que tengan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con dichas actividades. Para estos efectos, se considera que los contribuyentes dedicados exclusivamente a la actividad del autotransporte de carga o de pasajeros son aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representan por lo menos el 90% de sus ingresos totales. Podrán aplicar también las disposiciones relativas a este régimen las personas morales que se dediquen exclusivamente al autotransporte terrestre de carga
o de pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el extranjero que se considere parte relacionada. Por ejemplo, bajo este régimen tributan los autobuses de Oriente, más conocido como ADO, todas aquellas compañías que prestan sus servicios de transporte de mercancías, la paquetería Castores, por mencionar alguno. También tenemos al régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, es decir, aquellas actividades del sector primario. ¿Quiénes son los contribuyentes que pueden tributar bajo este régimen? El artículo 74 establece que las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, así como también las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. De igual manera, las personas morales que se dediquen únicamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen a este tipo de actividades. Las personas morales con fines no lucrativos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. El artículo 79 de la ley establece quiénes no contribuyen con el pago de este impuesto. Menciona a los sindicatos, las asociaciones religiosas, las cámaras, los colegios de profesionales, asociaciones y sociedades civiles, donatarias, sociedades cooperativas, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, los partidos y asociaciones políticas legalmente reconocidos, así como la federación, las entidades federativas, los municipios y los organismos descentralizados. Y estos no pagan el impuesto sobre la renta precisamente porque la finalidad de su constitución no es generar utilidades o generar beneficios económicos. Y por último tenemos al régimen simplificado de confianza de personas morales. El artículo 206 de la ley establece que deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme a este régimen conocido como RECICO, las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o las personas morales residentes en México únicamente constituidas por personas físicas que inicien operaciones y que estimen que sus ingresos totales no excederán de la cantidad referida, es decir, que no excedan de los 35 millones de pesos. Una vez que los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde que se inicia el ejercicio y hasta el mes de que se trate excedan de la cantidad ya señalada, el contribuyente dejará de formar parte de este régimen y tributará bajo el régimen general de ley, que, como ya lo mencionábamos al principio, es el régimen bajo el que tributa la mayoría de personas morales. También en este mismo artículo se establece quiénes no podrán ser reciclo, así como los requisitos que deben de cumplir para determinar el impuesto sobre la renta a integrar. Bien, aquí vamos a enfocarnos un poco más en el régimen general de ley, debido a que, como ya lo mencionaba, es el régimen más común. La ley del impuesto sobre la renta en el título segundo ya comienza a establecer las disposiciones aplicables a las personas morales y todas estas disposiciones son aplicables al régimen general de ley. Como ya lo mencionábamos, este régimen es aquel que se aplica a las sociedades que realicen actividades con fines lucrativos, tales como las sociedades mercantiles. La Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce 7 especies de sociedades mercantiles: la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, en comandita por acciones, cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Cualquiera de estas puede tributar bajo este régimen general. También las sociedades civiles, las instituciones de crédito y los organismos descentralizados que comercialicen bienes o servicios. La característica de este régimen es que no hay un límite
de actividades para pertenecer a este, ya que pueden ser tanto importadores como exportadores, fabricantes, comercializadores o prestadores de servicios, de conformidad con lo que establece el Servicio de Administración Tributaria. A diferencia del reciclo, por ejemplo, que sí establece un límite de ingresos para formar parte de dicho régimen. Y es importante establecer las obligaciones fiscales que deben de cumplir las personas morales que tributen bajo este régimen, debido a que de aquí en adelante vamos a comenzar ya a hablar de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece todo lo relativo a las declaraciones anuales, a los pagos provisionales, a la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, así como también las deducciones a las que los contribuyentes tienen derecho para poder determinar el impuesto sobre la renta que deben enterar. Las obligaciones fiscales que deben cumplir los contribuyentes que tributen bajo este régimen son los siguientes. Primero, inscribirse o darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. También tienen la obligación de expedir comprobantes fiscales, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagos mensuales, así como la declaración anual, presentar la declaración informativa de operaciones con terceros o DIOT, presentar declaraciones informativas anuales, mantener actualizados sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes, entre otras obligaciones, tales como las retenciones de impuestos, llevar un control de inventarios, determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y esto lo vamos a determinar aplicando las disposiciones que establece la misma ley para las personas morales que se encuentren bajo este régimen.